Hola, ¿qué tal? Los temas que vamos a ver el día de hoy serán tres tópicos. Uno de ellos es possessive. Tenemos tres tipos de posesivos en inglés. Son los adjetivos posesivos, los pronombres posesivos y los nombres posesivos. También vamos a estar viendo lo que es el presente continuo o present continuous en inglés. En este caso vamos a terminar con la parte de conjunctions. Estas en español podría significar conjunciones o también conectores, el cual es un sinónimo. Las conjunciones que veremos serán las primeras tres. En este caso estoy hablando de and, but and so. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Lo primero que veremos será los adjetivos posesivos. Estos van a estar vinculados nuevamente con los pronombres personales, los cuales ya conocemos muy bien. Ya sabemos que es I, you, he, she, it, we and they, ¿verdad? Muy bien, pues los adjetivos posesivos para cada pronombre personal son los siguientes. Para el caso de I, su adjetivo posesivo va a ser my. Para el caso de you, su adjetivo posesivo va a ser your. Para el caso de he, su adjetivo posesivo va a ser his. Para el caso de she, su adjetivo posesivo va a ser her. Para el caso de it, su adjetivo posesivo es it. Para el caso de we, su adjetivo posesivo es our. Y para el caso de they, su adjetivo posesivo es their. Muy bien, la traducción de estos podría interpretarse de la siguiente manera. En el caso de my, en español podría ser como me o mis. Ya que estamos hablando de la pertenencia de algún sujeto o pronombre personal. En el caso de your va a ser tu o tus en español. En el caso de his, en español su interpretación sería su o sus, solamente que aquí estamos hablando del sujeto él, ¿verdad? En el caso de her es su o sus también, solamente que refiriéndose al sujeto she o ella en español, ¿verdad? En el caso de it, su posesivo es it y en español sería su o sus, refiriéndose a un objeto, ¿verdad? Podría ser animal u objeto o un lugar, ¿ok? En singular. Luego estamos hablando del sujeto we, el cual su adjetivo posesivo es our. En la traducción al español sería nuestro, nuestros, nuestra o nuestras, ¿sí? En el caso de they, su adjetivo posesivo pues es their, como antes mencionamos, y su traducción sería su o sus, ¿verdad? Refiriéndose al sujeto ellos. Ahora bien, como ejemplo, pues traemos aquí algunos. En el caso de these are my jeans, estos son mis jeans o mis pantalones, en este caso de tipo mezclilla. Luego, otro ejemplo podría ser this is your skirt, esta es tu falda. ¿Okay? Otro ejemplo podría ser this is her dress, este es su vestido, hablando del sujeto ella, ya que su posesivo pues es her, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser this is his coat, es como este es su saco, hablando del sujeto él, ¿verdad? Porque estoy hablando de su posesivo his, su adjetivo posesivo his. Y como último ejemplo, pues tenemos these are our shoes. Estos son nuestros zapatos. Como pueden ver, es algo muy sencillo este tema de los adjetivos posesivos. Como nota importante, los adjetivos posesivos van antes del sustantivo. Esto para poder distinguir entre otros posesivos. Aquí un punto importante antes de terminar. Como pueden ver, las partes que marqué en amarillo, ellos son los sustantivos. Una última cosa, los sustantivos pueden ser lugares, personas, objetos o animales, ¿sí? En este caso, estos sustantivos de por aquí son de tipo objeto o cosa, ¿sí? Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente parte. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con el tema de pronombres posesivos o en inglés possessive pronouns.
Dentro de este tema vamos a ver que también los pronombres personales van a tener relación con cada uno de estos pronombres posesivos que les voy a mostrar a continuación. Los pronombres posesivos que están relacionados con los pronombres personales van a ser los siguientes, como es en el caso de mine, que tiene relación con el sujeto I. ¿Okay? Recuerden que todo esto funciona para dar referencia a la pertenencia de los sujetos. En el caso de you, su pronombre posesivo es yours. En el caso de he, su pronombre posesivo es his. En el caso de she, su pronombre posesivo es hers. En el caso de it, su pronombre posesivo es it. En el caso de we, su pronombre posesivo es ours. Y en el caso de they, su pronombre posesivo es theirs. Ahora bien, la traducción de estos o la interpretación en español sería la siguiente. Como pueden ver, en el caso de mine, su traducción al español podría ser como mío o mía, míos o mías. En el caso de yours, su traducción sería tuyo, tuya, tuyos o tuyas. En el caso de his, su traducción sería suyo, suya, suyos o suyas. En el caso de hers, su traducción sería suyo, suya, suyos o suyas. En el caso de it sería completamente igual, ¿verdad? Solamente que la diferencia es del sujeto al cual nos estamos refiriendo. Ahora, en el caso de ours, la traducción sería como nuestro o nuestros, nuestra o nuestras, ¿sí? En el caso de theirs, su traducción sería suyo, suya, suyos o suyas. Solamente que, pues, les repito, nos estamos refiriendo a sujetos diferentes con cada uno de los pronombres posesivos. Ahora bien, como siguiente parte, pues aquí tenemos algunos ejemplos, como es en el caso de these earrings are mine. Estos aretes son míos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo podría ser this necklace is yours. Este collar es tuyo. Otro podría ser this raincoat is hers. Este impermeable es de ella o es suyo, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando del sujeto ella. Ahora, el otro ejemplo podría ser these socks are his. Estos calcetines, ¿ok?, son suyos, hablando de un chico, ¿verdad?, que le pertenece al sujeto él en este caso. Y como último ejemplo, pues tenemos these sandals are ours. Estas sandalias son nuestras. Entonces, estos son los pronombres posesivos. Una nota importante también: los pronombres posesivos van después del sustantivo. Y ahora les voy a marcar cuáles son los sustantivos. Bueno, pues esos son los sustantivos. Y como pueden ver, los pronombres, en este caso posesivos, pues están después de ese sustantivo. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema, el cual es el caso de nombres posesivos, o en inglés possessive names. Entonces vamos a ver de qué se trata. Los nombres literalmente pues van a ser nombres específicos de los sujetos, ¿verdad? Como es en el caso de José, Ana, Luis, Mario y Ana, si es el caso plural. Ahora bien, los nombres posesivos aquí van a tener la siguiente tendencia. Solamente hay que agregar una apóstrofe y una S al final de cada nombre. Como podemos ver, José solamente tendríamos que agregar un apóstrofe y S. Ana también, solamente una apóstrofe y S. En el caso de Luis, como ya termina en S, tiene esa terminación, solamente vamos a agregar una apóstrofe. Y en el caso de que fuese plural como Mario y Ana, o Ana, ¿ok?,
En este caso vamos a agregar un apóstrofe y ese al final del último nombre del cual está estructurado ese plural, ¿verdad? Muy bien. Como ejemplos o la traducción en este caso sería, la traducción al español sería como de José, de Ana, de Luis, de Mario y Ana. Esto ya implementando el apóstrofe y la S a cada nombre. Ejemplos, bueno, tenemos el caso de This is Joseph's tie, o en español como esta es la corbata de José, ¿de acuerdo? La siguiente, these are Anna's high heels. Estas o estos son los tacones altos de Ana, ¿de acuerdo? El siguiente, this is Louis' coat. Este es el saco de Luis. Y como último ejemplo, these are Mario and Anna's socks. Estos son los calcetines de Mario y Ana. Entonces, como pueden ver, los nombres posesivos son muy fáciles de manejar. Solamente es cuestión de agregar apóstrofe y S o solamente apóstrofe dependiendo el caso, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Muy bien, pues hemos llegado a la parte del presente continuo. Como primera parte, ¿cuál es su función? Muy bien, pues nos dice que se utiliza para describir acciones que están ocurriendo en este momento. Es decir, en el momento en el que se está hablando. Quiere decir que si una persona está realizando una acción progresiva y tú quieres en ese momento hablar de esa acción, tú tendrías que utilizar el nuevo, en este caso, el nuevo tiempo presente continuo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy bien, ¿cómo se forma? Para empezar, vamos a decir que se va a estar formando con el verbo to be, que es un tema que ya hemos visto. Dice, con el verbo to be en presente simple, que ya sabemos que es am, is o are, más el verbo principal en gerundio terminando en ing. En otras palabras, aquí ya vamos a anexar otros verbos, ¿ok? Ya no solamente vamos a estar hablando del verbo to be, que tenía el sentido de ser, estar o tener. Ya ahorita vamos a hablar de verbos como escribir, leer, aprender, trabajar, etc. Muy bien, pues en su primera forma, que es la forma afirmativa, vamos a ver que la estructura es muy sencilla. Simplemente vamos a colocar al inicio el sujeto, los cuales ya conocemos, o pronombres personales. Después iría el verbo to be en cualquiera de sus tres formas, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Después iría un verbo acabado en ing. Esta estructura ing le da el sentido al verbo de ando, endo. Es decir, si yo tengo un verbo como comer, que está en su forma infinitiva, comiendo sería con su forma progresiva o con la cláusula ing en este caso. Y por último, terminaríamos con un complemento. Muy bien. Ejemplos, bueno, antes que nada, pues tenemos algunos verbos, como les digo, vamos a estar manejando ya otros verbos, como el caso de learn, que es aprender, work, que es trabajar, snow, que es nevar, ¿ok? Estos son los otros verbos que podríamos estar viendo durante la unidad. Ahora, ejemplos, pues tenemos I'm learning English. Como pueden ver, el verbo learn, que es aprender, le agregamos ing para poder formar la forma progresiva o el tiempo progresivo o continuo. ¿Ok? También podemos, recuerden, en este caso, pues contraer algunas partes de la oración, como es en el caso de I'm learning English. Muy bien, la estructura ya vimos, sujeto. Después tenemos el verbo to be, después tenemos el verbo acabado en ing y por último tenemos el complemento. Entonces, esa es la estructura afirmativa.
Pues ahora tenemos la forma o la estructura negativa. Esta va a estar compuesta de la siguiente manera. Primero un sujeto, después vamos a estar utilizando el verbo to be en su forma negativa como am not, isn't si lo queremos contraer, o is not si no lo queremos contraer en otro caso. También tenemos aren't contraído o no contraído como are not, ¿verdad? Ahora, después iría el verbo acabado en ing y por último un complemento. Veamos un ejemplo. We're not learning German. En este caso estoy diciendo nosotros no estamos aprendiendo alemán, ¿sí? O también podemos usar contracciones como we aren't learning German. No estamos aprendiendo alemán. O también la contracción siguiente, we're not learning German. No estamos aprendiendo alemán. Como pueden ver, pues la estructura sujeto, tenemos lo que es la negación con el verbo to be. Después tenemos el verbo acabado en ing. Y por último tenemos el complemento, ¿sí? Ahora vamos con la parte interrogativa o la forma interrogativa. En este caso, pues primero, como hacíamos preguntas anteriores con verbo to be, solamente que en este caso pues ya estamos manejando otro verbo, pero la estructura interrogativa va a ser exactamente igual. Primero vamos a colocar el verbo to be, después el sujeto, después el verbo acabado en ing, después complemento y por último vamos a agregar algo que se llama question mark en inglés o en español signo de interrogación de cierre. Ejemplos, pues tenemos Am I learning English? Estoy aprendiendo inglés. Are they learning German? ¿Están ellos aprendiendo alemán? Is it working? ¿Está funcionando o está esto trabajando? ¿Ok? Y también la estructura va a ser idéntica. Lo que es el verbo, después el sujeto, después el verbo acabado en ing, después el complemento y por último el question mark. Como pueden ver, la respuesta también va a ser muy sencilla. Yes, you are. Exactamente igual que lo hacíamos anteriormente con solo verbo to be, vamos a estar respondiendo este tipo de preguntas progresivas o continuas. En el siguiente caso, are they learning German? No, they aren't. Y en el último caso, is it working? ¿Está funcionando? Yes, it is. Entonces, las respuestas, como pueden ver, son muy sencillas. Muy bien, también tenemos reglas para agregar ing a los verbos. Estas reglas son muy fáciles. La primera regla nos dice que en la mayoría de los verbos basta con añadir ing. Eso va a pasar en la mayoría, como es en el caso de eat, eating, ask, asking, go, going. ¿Ok? En el primer caso, comer, comiendo. Ask es preguntar, asking sería preguntando. Go, que es ir, going sería yendo. Entonces, esa es la primera regla. La segunda regla nos dice que si el verbo acaba en e, hay que quitar la e antes de añadir ing, como es en los siguientes casos. Take es tomar o llevar. Con ing esto sería taken y sería tomando o llevando. Como pueden ver, se omitió la e y se agregó ing. Wake, que es despertarse, en progresivo sería despertándose y eso sería como waken. Write, que es escribir, en progresivo sería writing. Se omitió la e, se agregó ing y ahora tiene el sentido de escribiendo. Come, que es venir, en la parte progresiva sería coming y sería viniendo. Dance, que es bailar, omitimos la e, agregamos ing y ahora es bailando. ¿Ok? La tercera regla nos dice que si el verbo acaba en ie, hay que eliminar la ie y añadir gen. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Como es en el caso de die, que es morir, en este caso termina en ie. Entonces vamos a eliminar la ie y vamos a agregar gen. Ahora sería dying.
Entonces sería muriendo. Lie, que es mentir, omitimos y también la e y agregamos yin, y ahora sería lying, que sería mintiendo. Ahora vamos a ver la última regla, la cual nos dice que si el verbo acaba en vocal más consonante, hay que doblar o duplicar la consonante antes de añadir ing, como es en el caso de stop. Como podemos ver, termina en op. Stop en español significa detenerse o parar. Entonces, como este verbo tiene esa terminación de vocal y consonante, vamos a duplicar la última consonante. En este caso estoy hablando de la letra P. Entonces duplicamos esa última consonante y agregamos ing, stopping, deteniéndose o parándose en otro caso. ¿Ok? Swim, como pueden ver, termina en im. Eso también es vocal consonante. Ahora agregamos otra m, que es la última consonante, y también agregamos ing y sería swimming. Nadar, que es el sentido de swim, es swimming, nadando. Run, que es correr, agregamos otra n y ahora es running, corriendo. Begin, que es empezar, agregamos otra n y ahora es beginning, comenzando, empezando. ¿De acuerdo? Entonces estas son las reglas para agregar ing a los verbos y poderlos utilizar en el presente continuo. Entonces continuemos con el último tópico, el cual es las conjunciones o conectores en español, ¿ok? En inglés sería como conjunctions. Muy bien, pues las conjunciones van a ser 3 las que vamos a estar manejando. La primera es and, que significa y en español, ¿ok? Estas conjunciones, recuerden, funcionan para conectar dos oraciones. Justamente por eso tienen su sinónimo de conectores, porque pueden unir dos oraciones. Estas oraciones pueden ser una sentencia. En el caso de and, ¿ok? Vamos a tener dos sentencias conectadas. Ahora bien, si es el caso de and, si la primera sentencia es negativa, la segunda sentencia que proceda ese conector también tendrá que ser negativa, como es en el caso de it's snowing and it's windy. Como pueden ver, la primera sentencia, que es it's snowing, que significa está nevando, eso es algo negativo, es algo malo, ¿verdad? And it's windy, y está ventoso. Entonces las dos sentencias son negativas. Ahora, si fuese el caso de que la primera sentencia fuese positiva, la segunda también tendría que ser positiva, como es en el caso de she's beautiful and she's funny. Ella es hermosa y divertida. Las dos sentencias que anteponen y proceden a ese conector van a ser positivas. Muy bien, ahora vamos a ver el conector but, el cual vamos a ver algo similar, solamente que aquí vamos a ver que si la primera sentencia es negativa, la segunda tendrá que ser positiva, como es en el caso de she's unfriendly but she's beautiful. La primera sentencia es algo malo, ella es poco amigable, pero es hermosa. Entonces, primera sentencia negativa, segunda positiva. Ahora, si la primera sentencia es positiva, la segunda tendrá que ser negativa, como es en el caso de it's sunny but it's cold. Está soleado, es decir, es un lindo día, pero hay frío, but it's cold. Entonces, esto es algo al inicio positivo, pero después es negativo, ¿ok? Ahora bien, el último conector es el conector so, ¿ok? Este conector nos indica una sentencia de acción y una sentencia de consecuencia, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo, como es en el caso de it's windy, so it's very cold.
Como pueden ver, la primera acción de que es ventoso, de que hay mucho viento, eso provoca una consecuencia. El que haya mucho viento provoca como consecuencia de que haya frío. Entonces, hay una acción y de esa acción tenemos una consecuencia. Y para eso nos funciona el conector SO, el cual significa entonces o así que. Volviendo a traducir la oración sería it's windy, so it's very cold. Está ventoso, entonces hay mucho frío. Entonces, estos son los conectores and, que significa y, but, que significa pero, y so, que significa entonces o así que. Muy bien, pues estos fueron los temas relevantes dentro de la unidad que vamos a ver, que es la unidad 4. En este caso, pues es todo por esta parte. Entonces, goodbye.